¿Qué es la programación dinámica? Para mí, la programación dinámica es un paradigma, en el sentido de que es una forma de resolver problemas. Es como una estrategia que uno puede seguir cuando se enfrenta a un problema. Imagínate que tienes un problema P, como el que ves ahí. ¿De qué formas podemos resolver este problema? Una forma podría ser por fuerza bruta. Esto quiere decir como, por ejemplo, si tengo un problema de optimización, ver todas las posibles soluciones del problema y me quedo con la más óptima. Otra estrategia puede ser una estrategia greedy o avara. Esta estrategia, en vez de probar todas las soluciones, prueba la mejor en ese momento y le da para adelante con esa. Y otra forma es la que vamos a ver ahora, que es la programación dinámica. La estrategia de la programación dinámica es como guardar los resultados que yo sé que se van a usar varias veces, ¿ya? Entonces de esta forma yo no tengo que realizar ese cálculo todas las veces que me pidan, sino que solo lo hago una vez y el resto de las veces, como yo lo tengo guardado, voy a consultarlo y me quedo con eso. En este sentido, para mí, la programación dinámica es una optimización de una recursión. Es decir, tenemos un problema que se resuelve con recursión, por ejemplo, y podemos usar la programación dinámica para optimizar ese problema. Vamos a ver un pequeño ejemplo abstracto para entender cómo funciona la programación dinámica. Supongamos que tenemos una recursión y, como saben, la idea de la recursión es dividir la tarea en tareas más pequeñas que se repiten recursivamente. Entonces, por ejemplo, aquí les puse una pila de ejecución recursiva ficticia, al azar, en verdad, donde primero se ejecuta F1, luego se va a ejecutar F2, F3, F2, F1, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se empieza a ejecutar la función F1, esta función hace llamadas a las funciones que la compongan, en este caso G1, G2, y se empieza a ejecutar esta pila. Lo mismo pasa con F2, luego F3 y así sucesivamente. Nos fijamos que F2 se vuelve a ejecutar, ¿ya? Pero notamos que está repetido. Y básicamente estamos calculando lo mismo dos veces. Y no solo dos veces, sino que tres. Como pueden ver más abajo, se vuelve a repetir F2. Lo mismo pasa con F1, con F3 y F4. Entonces, una forma de optimizar este proceso podría ser guardar los resultados de estas ejecuciones en una tabla, como la que ven aquí. Cosa de que yo solo ejecuto estas funciones una sola vez y las guardo. Aquí vamos a ver un ejemplo práctico de cómo funcionaría este ejemplo ficticio. Primero ejecuto F1, pero como no lo tengo guardado, lo introduzco en la tabla. Hago lo mismo con F2, como no está, lo guardo. Y con F3. Pero ahora vemos que cuando llamo a F2, como F2 está en la tabla, ya no necesito calcularlo de nuevo. Así que solo lo consulto. Y lo mismo con F1. Ahora F4, como no está en la tabla, lo ejecuto y lo guardo. Y luego puedo ir ejecutando el resto de la función. Entonces, la idea general de la programación dinámica es hacer un trade-off entre memoria y tiempo. Lo que vamos a hacer es como guardar variables que vamos a usar más adelante para ahorrarnos tiempo. Este trade-off se ve reflejado en que la mayoría de los problemas que nosotros vamos a resolver son de complejidad exponencial, ¿ya? Esto quiere decir que ocurre un número exponencial de operaciones en función del input. Y esto es muy malo. Ustedes nunca quieren que su algoritmo sea exponencial. Es por esto que viene la programación dinámica,
a salvar el día y reduce desde el número exponencial de operaciones a algo ya más polinomial. Esto también puede ocurrir como si tenemos un polinomio grande, por ejemplo n cubo. Con programación dinámica podemos reducirlo a n cuadrado o n lineal. Bueno, vamos a ver un ejemplo práctico muy pequeñito pero bastante útil que muestra cómo pasar de una complejidad exponencial a algo ya más lineal. Y para esto vamos a ver la sucesión de Fibonacci. ¿Qué es la sucesión de Fibonacci? Bueno, es una sucesión recursiva donde cada valor es igual a la suma de los dos valores anteriores. Por ejemplo, aquí el 3 es la suma del 1 más el 2. El 13 es la suma del 5 más el 8. También aquí les puse los índices de cada valor de la sucesión. Así el valor 0 y el valor 1 de la sucesión valen 1, el valor 5 vale 8, el valor 6 vale 13, etc. Ahora, más matemáticamente, esta sucesión se puede definir como para los valores 0 y 1 la función vale 1 y para el resto de los valores la función vale la suma de los dos valores anteriores. Vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula. Por ejemplo, para S4 tenemos que es igual a la suma de sus dos valores anteriores, S3 más S2. Pero S2 es la suma de los dos valores anteriores, S1 más S0. Y estos valores los conocemos, cada uno vale 1. Entonces los podemos reemplazar y ya tenemos casi calculada nuestra sucesión. Ahora continuamos en el mismo proceso con S3 hasta que obtenemos un valor numérico, en este caso 5. Sin embargo, aquí ocurre algo bastante curioso y no sé si lo notaron. Vamos a ver de nuevo el ejemplo para S4. Tenemos que S4 es S3 más S2, pero S3 es S2 más S1. Y como pueden ver en la igualdad de aquí abajo, tenemos que S2 está repetido dos veces. Entonces, al igual que en nuestro ejemplo abstracto, podemos solo calcular uno de ellos y guardar ese resultado para luego reutilizarlo más adelante. Ahora les muestro el código de la sucesión de Fibonacci sin programación dinámica. ¿Dónde está el problema de este código? Está en la recursión. El problema es que tenemos una doble recursión, es decir, tenemos dos llamadas recursivas. Y esto es malo. El problema con la doble recursión es que es exponencial. Es decir, crece exponencialmente a medida que el input crece. La forma de demostrar esto es con una teoría que se usa para la solución de ecuaciones recursivas. Aquí tenemos conceptos como el teorema del maestro, polinomios característicos, entre otras. Si ustedes quisieran que yo hablara más sobre esto, me lo dejan en los comentarios. Pero en verdad no es tan relevante para resolver problemas de programación competitiva. Ahora vamos a ver el ejemplo con programación dinámica. ¿Cómo se resolvería? Primero vamos a suponer que conocemos S de n-1 y S de n-2. Entonces, para llegar a Sn solo bastaría un paso, ¿cierto? Sumarlos, obviamente. Siguiendo este hilo podemos suponer que conocemos S de n-1, S de n-3 y podemos llegar a S de n-1 en un solo paso. Ahora podemos repetir esto iterativamente hasta que llegamos a los casos base, los cuales ya los conocemos. Todo este proceso nos toma n pasos, que es lineal en el input. Ahora vamos a ver una forma más visual de
resolver la sucesión de Fibonacci y vamos a tomar como ejemplo S de 6, ¿ya? Que es el valor que está en rojito ahí. Para esto vamos a usar dos variables, ¿ya? Bueno, en este ejemplo hay un pequeño error, por así decirlo, ya que me falta una tercera variable, son 3, pero no la quise poner o si no iba a quedar la pantalla muy apretada. En fin, lo que hacemos es inicialmente asignar a la variable 1 el primer valor de la sucesión y a la variable 2 el segundo valor de la sucesión. Luego sumamos estas dos variables y lo que hacemos ahora es mover nuestra segunda variable y asignamos a ese valor desconocido como el valor de la suma que habíamos calculado, en este caso 2. Y así obtenemos un nuevo valor de la sucesión de Fibonacci. Pero para terminar, para poder seguir calculando otros valores, tenemos que mover también la primera variable. Y listo, con esto terminamos una iteración. Pero nosotros queremos llegar al valor número 6, así que repetimos. Sumamos, movemos la segunda variable, le asignamos su valor correspondiente y movemos la primera variable. Y vamos repitiendo este proceso hasta que llegamos al valor número 6. Aquí les pongo el código de cómo se vería la sucesión de Fibonacci con programación dinámica. Lo importante aquí es que se reemplazó la parte recursiva por un ciclo for, ¿ya? Y como ven hay una tercera variable que es una variable auxiliar que nos permite manejar bien el tema de los punteros. En fin, ¿qué podemos concluir para este ejemplo? Es que Fibonacci sin programación dinámica toma tiempo exponencial, mientras que Fibonacci con programación dinámica toma tiempo lineal y usa un número constante de memoria. En este caso usa 3 punteros, que es muy poco para lo que ganamos. Podemos comparar nuestros algoritmos. Como ven, el color rojo es sin programación dinámica y crece exponencialmente, mientras que el verde es algo más lineal. Para concluir, la programación dinámica es una forma de resolver problemas en la cual ocurre un trade-off entre memoria y tiempo, es decir, ocupamos memoria para reducir el tiempo de nuestros problemas. Y eso. Y los invito a ver mi siguiente video donde les voy a enseñar cuándo usar programación dinámica y formas de guardar los datos. Esto es muy importante cuando ustedes quieren resolver problemas de programación competitiva, ya que saber cuándo usar esta estrategia les va a ahorrar mucho tiempo en la resolución de sus problemas. Eso, nos vemos.